Yo soy la computadora de Last Dragon. Por favor dale like y suscríbete al canal para que este contenido llegue a más personas. Hola, yo soy Last Dragon. En este video vamos a hablar de cifrado de los discos duros y si es cierto que la computadora se vuelve más lenta cuando los aplicamos. Eh, este tema lo saqué inspirado en el canal de Proto. Ayer vi uno de sus videos en donde dice que Windows 11 hace más lenta la computadora en un 40% y esto me metió mucho ruido. Yo sigo este canal porque me gusta mucho, me gustan los videos que hace Proto, tiene un carisma muy bonito y de hecho mi última computadora la armé gracias a Proto porque pues en algún momento ya me faltaba tiempo y teniendo los recursos pues prefería comprarme mis HPs, mis Dells y pues ya simplemente las usaba, ¿no? Ya estaban ahí las máquinas. Pero en algún momento vi un video de Proto y me vino un recuerdo nostálgico acerca de ya hacía Last Dragon hace unas décadas y me puse a armar mi computadora, deseché la que tenía y compré mis piezas y empecé a armar mi propia máquina, que es la que uso actualmente. ¿Por qué? Pues porque, primero porque se siente bonito armar una computadora, me vino un recuerdo nostálgico, o sea, que hacía Last Dragon antes. Y bueno, todo esto vino de inspiración de Proton, así que es un canal al que le tengo bastante cariño, porque me recuerda momentos muy felices de mi vida, en el sentido de que me preocupaba solo por tener el hardware del momento, aprender a controlarlo, aprender a saber cómo funciona, meterme a los fierros, porque pues en mi caso tener una computadora no servía de nada si no sabía cómo funcionaba, ¿no? Así que yo tenía que saber cómo hablarle al hardware, cómo usar ensamblador, C, Pascal y todos los lenguajes de ese momento, especialmente en MS2, se le podía sacar mucho beneficio porque pues, el MS2 no era tan restrictivo, ¿no? Permitía llegar al hardware de una forma muy fácil. Bueno, pero no nos queremos desviar en mi mundo nostálgico, así que vamos a hablar de lo que dijo Proto. Proto sacó un video diciendo que el Windows 11 hace lenta la computadora un 40% porque los discos duros se cifran. Obviamente no lo dice él de su propia voz. Esto a su vez lo toma de un blog en algún lado que dicen que ellos tienen analizado que la computadora se pierde en rendimiento el 40%. ¿Esto es verdad? Yo creo que no. Yo creo que es un artículo amarillista, incluso hay en Windows, por lo que entiendo. Obviamente esto no es culpa de Proton, porque yo veo que Proton se dedica a armar computadoras. Y a diferencia de Last Dragon, Proton tiene un negocio de vender computadoras. Y Last Dragon en su juventud, que cuando se armaba sus computadoras, pues su negocio era ser feliz entrando al hardware, ¿no? O sea, con todo el tiempo del mundo para hacer estas cosas. Por lo que Proton no necesariamente tiene que saber de hardware. Así que lo que él está diciendo, aunque es un error, estoy seguro que no es un error de malicia, o sea, no está con la intención de desinformar. Más bien tiene la buena intención de tratar de ayudar a sus seguidores, aunque posiblemente la información que está dando está errónea porque la fuente de la que la está tomando suena como algo amarillista. ¿Cómo lo sé? Porque yo sé cómo funcionan las computadoras por dentro. Entonces sé que algo está mal con lo que me está diciendo. Así que esto fue lo que sucedió. Esto es lo que dice Proto. Todo el mundo está hablando que con Windows 11 se está cifrando nuestra unidad de almacenamiento y estamos perdiendo el 40% de rendimiento de esta misma. Por eso vamos a poner la prueba y vamos a decirle a todos ustedes cómo solucionar esto para que obviamente ustedes le saquen el mayor provecho a cada uno de sus componentes. Como podemos ver, él no está diciendo de propia voz, lo está tomando como un aviso que está tomando de otro blog, donde él, pues desafortunadamente,
no lo confirma o no lo investiga, tal vez porque obviamente no tiene el tiempo al tener que dirigir un negocio. Pero aquí está Last Dragon para dar un poco de luz a quienes puedan ver este video. Al final Proton se enfrenta a algo como esto. Déjenme abrir otro para pasarle archivos y que vean cómo no hay ninguna complicación. Aquí las grabaciones que hago del canal. Vamos a pasarla por acá. ¡Wow! ¿Vieron cómo pasó? No inventes. Ni alcancé a ver esto. A ver, déjenme borrar esto. Y déjenme volver a pasar este. A ver si alcanzamos a que esté por acá el... Ahí está. ¿Vieron? Escribió en este... Justamente el que estamos probando, la unidad G, la escribió a 5 GB por segundo. Hubo una carpeta de 11 GB, si no mal recuerdo. Bueno, aquí vemos, o 8 GB, a ver. Propiedades, ok, una carpeta de 8.49 GB, así es. Y lo hizo a 5, o sea, está trabajando al 100%, sí está trabajando a los 5000. Pero aquí anteriormente no sé por qué me había dado esas cantidades. Muy, muy extraño, la verdad. Pero ahora, vamos a sacar por acá. Como podemos ver, incluso él se muestra sorprendido en que los números no le cuadran o suceden cosas extrañas que él mismo no entiende qué está pasando. Bueno, pues como dije, aquí está Last Dragon, que va a poner un poco de luz en este tema y explicar lo que le está pasando a Proto y básicamente explicar todo lo que está pasando aquí. Y pues nada más. Vamos a saber si una computadora que tiene los discos cifrados es o no más lenta. Pues corre la wherever y vamos ya. Para hacer este laboratorio he instalado una maquinita virtual. Esta máquina virtual tiene una propiedad que normalmente no se le pone a una máquina virtual, que es el ahorcamiento de la transferencia de datos. Es decir, yo le estoy diciendo cuánto espero que escriba y lea por segundo de alguno de los discos duros. Yo a esta máquina le puse 3 discos duros. Aquí los podemos ver. El BDA es el sistema operativo. BDB y BDC son discos que le agregué como adicionales. Y estos otros 2 discos, el BDB y el BDC, uno está cifrado y el otro no. Aquí lo podemos ver. Los hice de 10 gigas y de esa manera, limitando la capacidad de escritura de estos últimos 2 discos, tenemos un control muy específico de cuánto es lo que permite la máquina escribirle. En este caso, las escrituras están a 10 megas por segundo. Muy, muy lento, pero nos va a permitir ver con microscopio prácticamente cuánto tiempo le toma escribir en uno u otro disco. También vamos a controlar cómo el sistema operativo escribe, y esto es un detalle que no pude ver en el video de Proto, y es que él no está controlando los cachés. Hay momentos en el video en el que se ve que hace copias y estas copias pasan instantáneamente. Esto es porque lo está ayudando el caché del sistema operativo a hacer eso. Aquí vamos a hacer lo mismo con Linux, pero no le vamos a poner caché. Te voy a decir, mira, quiero que escribas de forma síncrona. ¿Qué es la forma síncrona? La forma síncrona significa que no va a escribir el siguiente byte hasta no asegurarse que el primer byte que se ha escrito literalmente se haya escrito en el disco duro. Es decir, no va a usar ningún tipo de caché. Simplemente para que pueda escribir el siguiente byte se tiene que asegurar que el byte anterior ya se escribió. ¿Para qué usamos esto? ¿Por qué querrías frenarte? ¿Por qué querrías limitarte? La sincronización de disco la usamos especialmente en servidores donde tenemos que asegurarnos que los archivos se han escrito. Por ejemplo, en servidores de virtualización, en servidores de base de datos, cuando queremos que sea seguro que sea escrito hasta el último byte, en caso de que el sistema operativo de virtualización, el hipervisor se bloquee o que haya una falla de energía eléctrica, que obviamente en un data center esto no debería ocurrir, pero puede ocurrir. Con la sincronización sabemos que no se ha perdido nada, o sea que al momento en que se apaga la máquina o se bloquea la máquina, hasta el último byte cuando estuvo funcionando está escrito en el disco duro. Ahorita iremos a eso,
pero vamos a hacer las pruebas de laboratorio. Entonces tenemos dos discos. Vamos a hacer pruebas de velocidad. Para hacer eso, yo veo que Proton se baja algunas herramientas de internet en su video. Linux tiene todo eso ya integrado. Hay una herramienta que se llama HDParm. Igual hay otras que andan por ahí, pero yo voy a usar el HDParm para mostrar mi punto. Este parámetro "-t" me va a permitir leer sin caché. Vamos a leer el disco duro. El disco duro no cifrado, el que no está encriptado, sin caché. Vamos a ver cuánto nos da. Como podemos ver, está limitado a 10 megas. Eso está muy bien, porque eso es lo que queremos, que no pueda, aunque puede escribir mucho más y leer mucho más, lo estamos limitando para poder controlar el laboratorio. Entonces, solo pudo escribir 32 megas en 3 segundos a una velocidad de 10 megas prácticamente, 10 megas por segundo. Ahora vamos a hacer la prueba con el disco que está encriptado o cifrado. Bueno, el disco real sería BDC. Pero ese no está cifrado porque ese es el disco real. Nos debe dar de nuevo 10 megas porque lo tengo limitado a eso. Ahí está, prácticamente. Sin embargo, no es el que vamos a monitorear porque queremos ver si lo que está lento es el cifrado. Eso se hace en Mapper. Bueno, yo lo elegí para Mapper cifrado. Este dispositivo está ligado al disco que acabamos de ver y este es el verdadero disco cifrado. Le tomará más tiempo. Pues no. Básicamente y en promedio siguen siendo lo mismo. De hecho, leyó un 1.1 megabyte por segundo más rápido. Cosita más, cosita menos. Pero siguen siendo lo mismo. O sea, en resumen son 32 megas en 3 segundos a 10 megabytes por segundo. Incluso en el lugar que está cifrado, o sea, donde se supone que ya debería ser más lento. ¿Por qué no está siendo lento? Bueno, ahorita vamos a ir a eso. Porque ese es el punto, o sea, mostrar que este tipo de cosas ya son mitos. Y aunque esto en realidad no es algo que dice Proton directamente como él, sino lo está tomando de una página web que no pude encontrar cuál era. Pero pues también este artículo está, algo no está haciendo bien, no está controlando el laboratorio. Porque podemos ver que incluso la parte cifrada no tiene ningún problema. Vamos a hacer una copia de archivos. Vamos a copiar este archivo que está aquí, que se llama archivo.bin. Es de 512 megabytes. Bueno, 532 megabytes. Y ese mismo archivo lo vamos a copiar dos veces, en el disco duro 1 no cifrado y en el disco 2 que está cifrado. Vamos a ver cuánto tiempo le toma realmente copiar el mismo archivo en diferentes discos, pero en un entorno controlado. Para eso vamos a montar el primer disco, BDB2, en disco 1 normal, pero vamos a cambiar algo. Vamos a ponerle condicionales, opciones de montado. Le vamos a decir que va a ser de lectura y escritura, pero además va a ser síncrono. Y algo no le gustó. En disco normal, BDB. Ah, pues sí, ya sé que no le gustó. No le gustó que haya puesto una partición 2 cuando el disco nada más tiene una partición para este ejemplo. Ahí está. Y vamos a hacer lo mismo en el disco 2, que ahora va a estar cifrado, pero ahora vamos a montarlo del área cifrada, que es Mapper cifrado. Estos discos están igualmente en entornos controlados. Ambos tienen sistema de archivo extendido 4. Como podemos ver aquí, son el mismo tipo de cifrado, pero en discos que están uno normal y el otro cifrado.
Y pues vamos a proceder a hacer la copia con sincronización. Aparte de lo que ya dije de la sincronización tiene otro uso en Windows. He visto también videos de gente que dice que puede quitar el USB sin desmontarlo. No es que Windows haya evolucionado y haya sido mágico. Windows también usa este tipo de cosas para la seguridad de la información. Cuando tú metes un USB en Windows, este detecta que es un USB y lo monta con sincronización para que el último byte escrito realmente esté escrito en el USB, y cuando lo retiras de forma violenta, pues no pierdes información porque se escribió el último byte. Algo que no pasa o no pasaba por default antiguamente, porque la sincronización lo que hace es usar caché, y el caché normalmente va en la RAM. Entonces, ¿qué pasa? Tú copias algo en el USB sin desmontarlo, y como la RAM es más rápida que el USB, lo que va a suceder es que la copia va a ocurrir muy rápido y a la vista ya sucedió, pero físicamente no se ha almacenado todo en el USB, por lo que si tú lo retiras de forma violenta se daña porque no se ha escrito toda la información, se encuentra mucho de ella en la RAM. Por eso existe el expulsar y en los Linux el desmontar. Lo que hace un desmontado es bajar todo lo que está en caché y escribirlo en disco. En Windows pues es eso, no es el expulsar o el expulsar de los USBs. Cuando tú lo presionas y te das cuenta, toma un ratito, después de que has hecho muchas escrituras, toma un rato en que se libere. Bueno, porque lo que está haciendo es bajar de la RAM al USB. Y cuando tú puedes hacer eso de llegar y quitarlo de forma violenta sin desmontarlo, no es nada que haya sido invento de Microsoft, simplemente es que se montó con parámetros de sincronización. Pues obviamente al no usar memoria para caché, las escrituras serán mucho, pero mucho más lentas, pero más seguras. Así que ahora vamos a hacer la copia. Vamos a medir el tiempo de archivo y lo vamos a meter en disco 1. Y con calmita esperamos cuánto tiempo le va a tomar. Este comando de time te muestra muy exacto, hasta en milisegundos, lo que está haciendo el procesador en espacio de kernel, en espacio de usuario, y el tiempo total que le toma la ejecución al comando. Aquí vamos a saber cuánto tiempo toma exactamente copiar un archivo hacia un disco que no está cifrado. Y como estamos controlando que no tenga caché y que además el máximo posible de escritura sean 10 megabytes por segundo, tenemos un entorno muy controlado para poder medir realmente cuánto le toma copiarse a ese archivo. Con calmita. Creo que exageré poniéndole 10 megabytes por segundo porque eso es demasiado lento. Le va a tomar como un minuto. Un minuto, hice más o menos bien el cálculo mental. Bueno, a esta cosa le tomó un minuto prácticamente escribir ese archivo a una velocidad de 10 megabytes, siendo un archivo de 512 megabytes. Vamos a hacer lo mismo, pero ahora en el disco cifrado, lo cual con las mismas condiciones debería darme mucho más tiempo que el comando anterior. ¿Por qué? Porque ahora el CPU tendría que estar cifrando la información. O eso dice, pues no la teoría, la hipótesis de que debe tomar más tiempo. Vamos a ver si es cierto. Yo estoy seguro que no va a tomar más tiempo y esto tiene un motivo. El motivo es que los procesadores... Bueno, ¿de dónde viene esto de que debe tomar más tiempo? Lo que pasa es que estos mitos vienen de los 90, incluso de antes de que la gente supiera Linux, aunque mucha gente de todos modos no sabe Linux al día de hoy en el 2024, en donde, por ejemplo, el MS2 venía para usarse con procesadores muy básicos como el 80386, el 83486 y el Pentium, que son procesadores muy básicos de 32 bits.
Y estos procesadores no tenían muchas funciones de los que los procesadores de hace más de 10 años ya tienen. Los procesadores tienen unos indicadores, unas flags, unas banderas que básicamente son micro instrucciones que se ejecutan en hardware. Y bueno, ahorita seguimos con esa explicación. Vemos que le tomó prácticamente la misma cantidad de tiempo en el disco cifrado que en el disco no cifrado. Entonces aquí podemos ver que no es correcto pensar que el cifrado hace más lento a las computadoras. Es lo mismo en cuanto a tiempo y rendimiento. El CPU no le ha dolido nada. El CPU no ha tenido que hacer esto de forma procedural. Simplemente lo ejecutó y listo, ¿no? Ahorita vamos a ver de lo que estaba hablando hace un momento. Nada más quería que viéramos el tiempo, ¿no? Cuánto le toma a lo que está cifrado y a lo que no está cifrado. Ahí está. Bueno, continuando con esto, los CPUs actuales, ya casi desde hace más de 10 años, tienen flags o instrucciones de hardware. Estas instrucciones son como microprocesadores de alguna forma. Sería como tener una GPU, pero aquí sería un cifrador de hardware. Es decir, que cuando tú mandas a cifrar algo, el CPU no lo tiene que procesar él como instrucciones de código, sino que ya lo tiene integrado a nivel hardware. Y se oye medio complicado, pero esto significa que si no tiene estas instrucciones el procesador, lo que sucede es que el programador tendría que escribir las matemáticas necesarias para hacer el cifrado. Eso sí haría que el CPU tuviera que trabajar, y esto es lo que ocurría con los CPUs viejos. Como no traían prácticamente ninguna instrucción de hardware, si tú querías cifrar o comprimir con el double space o con el drive space, que son cosas que históricamente han sido lentas, el procesador tenía que trabajar mucho porque tenía que hacer todas las matemáticas necesarias para el cifrado o para la compresión de archivos. Bueno, actualmente todos los CPUs, incluso los ARM, que no puede haber nada más básico que un ARM, tienen instrucciones de hardware que permiten que el cifrado ocurra ya no necesitan que el programador escriba todas las instrucciones, sino esa rutina viene integrada en el procesador, por lo que es un apoyo de hardware. Es como si tuviéramos un chip, una tarjeta integrada en el procesador que está haciendo el trabajo por nosotros, como si fuera una GPU. Como la GPU, que es una tarjeta adicional que hace todo para que tengamos un excelente video o jugar de forma excelente a muchos FPS. Y esto lo hace porque tiene un hardware dedicado a generar estas imágenes. Bueno, el CPU trae un hardware dedicado a cifrar los archivos. Es por eso que básicamente podemos ver que no ha cambiado nada el tiempo de el cifrado. Incluso cuando hemos hecho que el disco sea extremadamente lento, ¿cómo podemos comprobar? Aunque estoy seguro que tu procesador ya lo tiene, podemos comprobarlo en el caso de Linux. Seguramente habrán herramientas de Windows usando el comando lscpu, el cual nos va a dar información del CPU. Pero como lo que nos interesa saber es las banderas o los indicadores, yo aquí le voy a dar grep indicadores porque en mi caso lo tengo en español. Y aquí podemos ver todas las instrucciones de hardware que tiene el CPU, incluso en esta máquina virtual, porque es una virtualización para virtual. Por aquí, entre todo esto, podemos ver instrucciones de matemáticas, podemos ver instrucciones MMX. Por aquí van a dar la MMX en algún lugar. Acá está. El Pentium, o sea, imaginen, desde los 90 hubo un procesador que se llamaba Pentium MMX, porque le habían integrado por fin en el hardware instrucciones para la multimedia. Bueno, en todo ese tiempo ha pasado y han integrado todas estas otras. Así que el procesador MMX es MMX porque internamente en su hardware ya trae instrucciones multimedia que no tenía que procesar. El programador no tenía que escribir el código para la multimedia. El procesador internamente ya tiene el hardware necesario para hacerlo instantáneo.
Bueno, entre todo esto existen opciones también de cifrado. La que nos importa ahorita se llama AES. Por aquí debe estar AES. Y es que tiene tantas que ahora ya no las encuentro. Bueno, vamos a buscarlo también por una búsqueda. Acá está, ya la encontré. AES. Es esto. Este AES es un algoritmo de cifrado. Es el cifrado que usa el BitLocker en Windows. Es el cifrado que usa el Crypto Setup o sea, los LUKS en Linux. ¿Por qué AES? Bueno, porque AES es actualmente el estándar de cifrado que es el más alto y el más rápido. Ahorita se está usando para todo lo que tenga que ver con cifrado, porque se considera muy seguro, muy rápido. Y los procesadores han integrado este algoritmo dentro de su hardware para que esto sea instantáneo. Ahora, ¿cómo podemos saber que esto es así y que hasta el procesador más humilde lo hace, ya que los ARM son de hecho los más humildes actualmente? Pues vamos a entrar a uno de mis equipitos ARM. En este caso es un Orange Pi. Esto está pasando por una VPN, así que si lo ven un poquito lento dependerá del tráfico allá en la red. Ok. Vamos a hacerle la misma pregunta a este ARM. El SCPU, pues podemos ver sus instrucciones, los módulos, los cores. Y aquí lo que nos interesa son las flags. Las flags son los indicadores o banderas. Entonces vamos a filtrar por flags. Y podemos ver que sus instrucciones son por mucho menos que las de un x86. Por eso son más baratos, por eso no consumen tanta energía. No consumen tanta energía simplemente porque adentro del CPU no tienen tantas instrucciones de hardware. Por eso es que son tan ahorradores. ¿Qué sucede? Que si no tienen la instrucción, entonces le toca al programador escribir todas las matemáticas y toda su lógica en el programa si el CPU no lo soporta. Pero aquí podemos ver que incluso este procesador que tiene tan poquitas instrucciones también soporta en hardware AES. O sea, ya es un estándar que los CPUs traen AES porque todo el mundo va a usar AES. Eso quiere decir que aunque tuvieras un ARM, un celular y la tienes cifrado, no va a ser lento. De hecho, tal vez no lo sepan, pero si tú tienes un Android de hace más de 10 años y un iPhone de igual de hace más de 10 años, estos dispositivos vienen cifrados. ¿Por qué los ARM ya traen de fábrica el AES como hardware? Porque nuestros celulares, ya sean iPhones o Android, por seguridad vienen cifrados. Entonces, cuando tú estás prendiendo el teléfono, se tiene que descifrar el contenido antes de que lo puedas ver. Y tú sabrás que tu teléfono no es para nada lento. Cuando guarda, bueno, dependiendo del modelo y las especificaciones de hardware, pero no sería más rápido o menos rápido si viene o no cifrado, porque los ARM ya traen de fábrica, o sea, ya de hardware, las instrucciones necesarias, las matemáticas necesarias en el mismo procesador, que hacen que el programador no tenga que escribir el código dentro del programa. Y como no tiene que procesarlo como un programa, valga la redundancia, el CPU no tiene que ir leyendo las instrucciones de un programa, que es lo que lo haría lento, porque ya sabe cómo cifrar desde sus entrañas, desde el hardware. Y ya está, esto es lo que quería mostrarles, que es posible que la información que leyó Proto en una página web no haya sido hecha con el rigor necesario, controlando los cachés, controlando la velocidad en la que se escribe en el disco para tomar los números correctos. Aquí vamos a hacer dos pruebas. Ahorita hemos hecho la prueba de que no cambia la velocidad de escritura cuando se encuentra uno cifrado o no cifrado. ¿Qué es lo que le pasó a Proto? Que a los 5000, pero aquí anteriormente no sé por qué me había dado esas cantidades. Muy extraño, la verdad. Pero ahora, vamos a sacar por acá.
instantáneamente se copió algo. Bueno, lo que le pasó a Proton fue esto. Aquí vamos a verlo con el HD Param. De nuevo vamos a verificar la velocidad. BDB, que es el primer disco duro que no está cifrado, pero vamos a limitarlo a que no use el caché. Esto está leyendo a velocidad de disco, o sea, a la velocidad de 10 megas, que es lo que lo tengo limitado. Pero el parámetro "-t" mayúscula le permite ahora al HD Param verificar ese mismo disco, pero usando cachés. Vamos a ver qué pasa si ahora tenemos acceso a cachés de RAM, incluso en un disco duro lento. Aquí podemos ver que es timing buffering y acá es timing caché. Esto es brutal, o sea, parece que es un SSD. Esto es casi tan rápido como un NVMe en el mismo disco, porque estamos usando cachado. Aquí no, aquí estamos buffereando directamente del disco. Entonces, esto es lo que estamos controlando en el laboratorio. Lo que le pasó a Proton es que las pruebas él las hizo con caché. Y al hacerlo de esta forma, nos arroja estas cosas que parecen mucho más rápidas de las que son. Entonces, si yo copio un archivo aquí, obviamente, esto va a pasar a una velocidad tan rápida como un NVMe en un disco duro que de hecho es de 10 megas, pero que usando caché, vean esa bestialidad de velocidad que tiene. Bueno, este es en el disco duro que no está cifrado. Vamos a hacer la prueba en el cifrado. El cifrado es el FBDBC. Este es el disco físico. Nos debe devolver otra vez a 10 porque está buffereando del disco las lecturas. 10 megas. Ok. Ahora vamos a recurrir al cachado. Pero vamos a recurrir al cachado. Bueno, vamos a hacer la misma prueba, pero incluso la vamos a hacer en el dispositivo virtual cifrado. Para que no parezca que hay mano negra. O sea, ahí estamos leyendo del cifrado. O sea, que ahí, como sea, nos está dando los 10 megas en el cifrado si no estamos usando el cachado. Y ahora vamos a usarlo con cachado. ¿Y qué va a pasar? De nuevo obtenemos una brutalidad de velocidad cuando estamos hablando de discos que ya tienen acceso a caché de RAM. Si yo llego a copiar un archivo de un disco A a un disco B, incluso cifrado y con 10 megas, con esta velocidad va a pasar instantáneo, lo mismo que vio Proton en su copia. Y pues nada más. Este ya es un laboratorio un poquito más estricto y rígido en cuanto a si afecta o no el cifrado. La respuesta actual es: en el 2024, el cifrado en disco y prácticamente en cualquier cosa no es un detrimento ni es lentitud para las computadoras, porque simplemente es algo que todo procesador trae integrado en el hardware. No es algo que el procesador tenga que hacer proceduralmente del código del programa porque un programador le dio las matemáticas para hacerlo. No. Esto ya viene dentro de las entrañas de todos los CPUs, dentro incluso de los CPUs de los celulares, y en toda computadora y en todo CPU viene el AES. Y el AES es el algoritmo con el que funciona de nuevo BitLocker, el LUX y muchísimo de los cifrados que vienen, por ejemplo, en el WinRAR, en el WinZip y en cualquier cosa de estas. Pues ya está. Como nos hemos podido dar cuenta, hemos aprendido acerca de por qué los USBs se pueden quitar de forma violenta de Windows, acerca de la sincronización de los datos, cuándo usarla, cuándo no. Nuestros celulares ya vienen cifrados. Hemos descubierto también que el cifrado no afecta para nada en el rendimiento de la máquina porque este viene en el hardware. Así que, en resumen, hoy, a la hora de hacer este video en el 2024, ni siquiera con Windows se debería alentar en la computadora por usar cifrado. El cifrado ya es parte del hardware, por lo que no tiene una pega, no le causa ningún problema a la máquina y por lo tanto, pues no.
El lugar de donde toma esta información Proto desafortunadamente es amarillista. A lo mejor no todo el blog sea amarillista, pero le tocó un autor redactar a este autor un artículo amarillista y para mala suerte de Proto, él lo leyó y preocupado por sus usuarios, pues, sus visitantes, o sea, sus suscriptores, pues es un video de aviso, ¿no? Aunque desafortunadamente no entendió lo que estaba pasando y que se le estaban colando, en el sentido de que no entendió o no tenía por qué saber él, porque entiendo que ese no es lo que le apasiona armar computadoras. Tal vez no entender cómo funcionan del todo, o por lo menos no como a Last Dragon, que está enfermito y que este güey se mete hasta el fierro a entender o tratar de entender las cosas. Pero bueno, no todos están tan enfermos como Last Dragon, ni tienen por qué estarlo tampoco, por supuesto que no. Pues nada más, yo soy Last Dragon. Si gustas saber más información de este tipo, por favor suscríbete al canal y activa las notificaciones. Compártele el video a cualquiera que pudiera necesitarlo. Puedes leer mi blog en www.lastdragon.net, seguirme en X en LastDragonMX y pues nada más. En la descripción del video te dejo una liga hacia nuestro grupo de Telegram en el que podrás participar. Normalmente te puedes encontrar con un bot que te pedirá un challenge para entrar al grupo. Esto es para evitar que spammers nos inunden con tonterías. Por favor, pásalo. Sé que es un poco molesto, pero es nuestro mejor método de protección en este momento para tener convivencia de tecnologías y no de gente que nos quiere vender bitcoins y tonterías que no son parte de las tecnologías de la información. Y pues nada más, yo soy Last Dragon. Y por ahora, eso es todo. Adiós.